requisitos. Sí, exactamente. O sea, sí puede ser pastor algún día, ¿no? Pero hasta que cumpla los requisitos. Igual el diácono. Si una persona es llamada para ser diácono o quiere servir y no cumple, no significa que ya nunca va a poder servir, sino que primero tiene que poner en orden su vida, ¿no? Ahí donde leímos, dice que quien no puede cuidar bien su casa, ¿cómo va a cuidar la casa de Dios, ¿no? Y por último, es que les iba a decir algo y se me pasó. Ah, sí, ya me acordé. ¿Quién los nombra? ¿Quién se encarga de nombrar a un pastor o a un servidor? Pues otros pastores, ¿no? Los ancianos. Sí, exactamente. ¿Quién más? Falta una más. La misma iglesia, la congregación los puede como proponer o los puede como recomendar, ¿no? Y de ahí comienza el proceso de, pues como de revisión de su vida, ¿no? Para que los ancianos aprueben o lo pongan como en capacitación. Sí, está bien. Sí, porque recuerden que también la Biblia dice, quien anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Pero es necesario que el obispo sea y ya empieza a nombrar los requisitos. Y recuerden que ahí Pablo usa la palabra necesario, es la misma que usa Jesús cuando dice a Nicodemo, no te sorprenda cuando les digo que te es necesario o les es necesario nacer de nuevo. Entonces podríamos concluir que a una persona si no nace de nuevo, por obvias razones, no puede ser cristiana, ¿no? Ni puede llamarse o no podría entrar en el reino de Dios. Ujú. Y es lo mismo con los servidores de la iglesia. Es necesario cumplir los requisitos y si no se cumplen, por ende, no, pues no puede serlo, ¿no? O no debería de serlo, porque conocemos que hay iglesias hoy en día que pues se brincan estos requisitos. No deberían de ser así, pero precisamente para eso estamos aquí, para aprender. Entonces, quien los nombra es el pastor, o bueno, o otros ancianos, otros pastores, o la, o bueno, más bien los ancianos y la iglesia. O sea, la iglesia y los ancianos tienen que trabajar en conjunto para nombrar a un pastor o a un servidor. Ah, también obviamente dice después, tienen que ponerse a prueba y si son irreprensibles, que ya ejerzan su diaconado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos poner a prueba a alguien eh, si no lo conocemos, ¿no? No puede ser que pase un examen de teología y como ya lo pasó, ya puede ser pastor, ¿no? Como habíamos dicho, sino al contrario. Precisamente por eso la iglesia tiene que contribuir con el pastor, porque la iglesia es la que puede convivir con este hermano y puede saber si vive bien, si es verdad que es humilde, si es verdad que le es fiel a su esposa, etcétera. Entonces, decíamos también que precisamente la iglesia y el pastor deben de poner a prueba, y esto lleva un tiempo sin especificar, pero lleva un tiempo para que de verdad puedan comprobar si esa persona es apta para el pastorado o para el servicio de la iglesia, ¿no? Ok, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Entonces, y también como recuerdo, habíamos visto que el pastorado o el obispado está diseñado únicamente para el sexo masculino. Hay iglesias que pues tienen su pastora, ¿no? Pero bíblicamente eso es incorrecto. No hay sustento bíblico para que una mujer sea pastora. Al contrario, es muy clara la Biblia cuando dice que la mujer no debe ejercer autoridad sobre el hombre, ¿no? Y ya vimos que eso no se debe
que es de menor importancia, ni mucho menos, simplemente al diseño de autoridad que Dios hizo. Pero también, pero el diaconado sí se puede mujer y hombre. Podemos aprender esto porque Pablo, en los requisitos de Tito y de Timoteo, ahí mencionan a las ancianas que pueden enseñar a las más jóvenes, etcétera, a cumplir con su función. Y después en Romanos, Pablo dice que cuando reciban a una hermana, Fede, cuando reciban a Fede, recíbenla bien, como si me recibieran a mí, porque me ha ayudado mucho, pero dice que es diaconisa en una iglesia. Entonces el diácono o el diaconado o el servidor también claramente pueden ser mujeres, ¿no? Siempre y cuando esta mujer no ejerza dominio sobre los hombres. Ok, entonces, también vimos, por último, para comenzar este tema, que la responsabilidad de quien nombra, o más bien, quien nombra a un anciano o a un servidor, será responsabilidad suya, sea otro pastor o sea la misma iglesia. Si nombran a una persona que no es apta, ellos serán los responsables de lo que esta persona haga. Si una iglesia nombra a un pastor, pero ese pastor pues no cumple requisitos o es un mal pastor, los culpables son los que los nombraron. Vimos el versículo que dice Pablo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ¿no? Y ahí se refiere, otra traducción dice, no te apresures a nombrar a líderes, porque si hacen algo mal, parafraseando el versículo, tú vas a ser responsable de lo que ellos hagan, ¿no? Entonces, también otra traducción dice, antes de nombrar a alguien en el servicio de Dios, piénsalo bien, porque si esta persona hace algo malo, tú vas a ser el responsable. Ahí se está refiriendo a Timoteo, ¿no? Pero vimos también en el libro de Hechos que los que nombraron a los diáconos fueron la iglesia. Entonces, si la iglesia nombra o está a favor de alguien que no es apto, esa iglesia va a sufrir las consecuencias y va a ser culpable de lo que ellos hagan. Entonces, para introducir este tema, yo les pregunto, esas consecuencias, o sea, si una iglesia nombra a un mal líder, ¿esas consecuencias serán aquí, digamos, en la tierra o serán hasta que Dios nos llame? Pues aquí en la tierra, ¿no? Porque las consecuencias de tener una mala enseñanza o malas prácticas, pues se van a ver reflejadas en tu vida conforme vayas caminando y aprendiendo, pues, de ejemplos erróneos o instrucciones. Sí, exactamente. Las consecuencias no se enfocarán aquí en la tierra, ¿no? Porque bien como dice Kitsia, obviamente si escogemos a un mal pastor, ¿no? O alguien pone a un mal pastor, quien va a sufrir son las ovejas y están sufriendo las consecuencias y están participando en los pecados de este mal pastor, ¿no? Pero viceversa, si nombran a un buen hombre, a una buena servidora, pues también ellos llevarán las consecuencias, pero serán buenas, ¿no? Porque nombrarán a una buena persona y podrán aprender mejor y muchas cosas. Pero cuando hay alguien malo, este, no precisamente les digo que a lo mejor no es un falso profeta ni es el anticristo, ¿no? Pero simplemente es un hombre que no cumple los requisitos o no tiene madurez, etcétera, y por lo tanto la iglesia que está bajo su cargo vivirá un cristianismo pues erróneo. A lo mejor iba a vivir un cristianismo legalista, que no les van a dejar hacer nada, o a lo mejor va a vivir un cristianismo muy liberal, que van a jugar con el pecado casi casi, o a lo mejor y nada más van a la iglesia a comer comida chatarra, ¿no? Comida chatarra, pero que en realidad no es un alimento sano que los nutra. Entonces, todas esas consecuencias se pueden evitar si antes de nombrar a alguien echamos un ojo a los requisitos. Y entonces, ahorita ya vimos, por ejemplo, quién puede servir y quién no. Este,
un hombre, una mujer, etcétera, qué significa ser un anciano, qué significa ser un pastor, todo eso ya lo vimos. Vimos también que si un pastor está mal, también la iglesia tiene el derecho de corregir a este pastor o también a un servidor, ¿no? Si un servidor está mal, la iglesia tiene todo el derecho de corregirlo y en todo caso de bajarlo de su servicio. Pero ahora vamos a ver los deberes del anciano y los deberes de la iglesia. Como yo les comentaba en la clase de ayer, ya vimos, digamos, que qué es un buen pastor y qué es un mal pastor, pero si nosotros no cumplimos los deberes de una congregación, no tenemos ningún derecho a señalar un error del pastor, porque nosotros no estamos cumpliendo con lo que Dios nos mandó, ¿no? A lo mejor ahora sí que el primer requisito es que te debes de congregar, ¿no? Entonces, o dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse, o sométete a tu pastor, etcétera, ora unos por otros, anima a unos, que se animen unos a otros, exhórtalos, etcétera. Ahorita los vamos a ver. Pero si yo nada más voy a la iglesia a sentarme y me salgo y ya y nadie me conoce, no participo, no cumplo con mi deber, no tengo derecho para señalar lo que está bien y lo que está mal en la iglesia. Eso no quiere decir que tu palabra no valga, porque quizás tengas razón, ¿no? Pero pues primero ponte en orden tú o nosotros como congregación y después ya podemos hablar libremente para señalar los errores de la iglesia, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Ok. Entonces, vamos a ver los deberes de un pastor, ¿sí? ¿Qué es lo que debe de hacer un pastor en una iglesia? ¿Qué es lo que debe de hacer un obispo o un anciano en una iglesia? ¿Qué es lo que debe hacer un pastor o los pastores? ¿Qué es lo que debe hacer un anciano o los ancianos de una iglesia, o los líderes de una iglesia? ¿Qué es lo que deben hacer? Y el deber de todo ministro, el deber de todo ministro eclesiástico, todo ministro dentro de una iglesia, en palabras simples, es edificar y cuidar a la iglesia. Esa es su tarea simple, por así decirlo, ¿no? Ahorita vamos a ver qué significa. Pero desde ahí podemos darnos cuenta si una iglesia se está edificando o si un líder está cuidando a su iglesia, ¿no? Es muy notorio ver cuando una iglesia o cuando unas ovejas no están siendo edificadas o no están siendo cuidadas. Ni siquiera hemos visto los deberes divididos, pero simplemente si no está edificando o no está cuidando, ya está fallando con su deber de ser un buen pastor o un buen anciano. Ya sea, recuerden que los ancianos, no todos son los encargados de predicar la palabra, porque la palabra de Dios dice que tengan en alta estima a los ancianos y más aún los que predican, ¿no? Entonces, aunque un anciano no predique públicamente, también tiene el mismo derecho de edificar y de cuidar a las ovejas que están bajo su cargo. Quizás no va a predicar frente a la gente o en un púlpito, pero sí puede dar una consejería, sí puede acercarse a los hermanos y darles un consejo o orar por ellos o regañarlos, exhortarlos de que pues hagan las cosas bien, ¿no? Entonces toda esa responsabilidad es sinónimo de que está edificando y de que está cuidando a su iglesia, ¿no? Entonces, el anciano y el diácono o el servidor siempre deberán cumplir lo establecido, lo que ya vimos que fueron los requisitos. Siempre deberán cumplir lo establecido desde los requisitos, pero posteriormente también deberán de cumplir lo establecido cuando ya estén ejerciendo su cargo, ¿no? Entonces, una persona o un pastor, ¿no? Que dice, bueno, yo ya cumplo los requisitos y ya soy pastor. Sí, pues está bien. Eso no significa que de ahí en adelante ya pueda hacer lo que él quiera hacer, ¿no?
obviamente no, sino tiene que cumplir siempre lo establecido desde los requisitos hasta que se muera prácticamente, ¿no? Todo su proceso del pastorado debe cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver qué es. Que repito, a grandes rasgos es edificar a su iglesia, a su gente y cuidarla. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo? Vimos que un requisito de los diáconos y de los ancianos es que decía, tiene que guardar la fe o tiene que apegarse a la verdad. O una traducción decía, no deben de creer cosas erróneas ni mucho menos enseñarlas, ¿no? Entonces, si un pastor tiene una falsa doctrina o tiene errores al momento de interpretar la palabra de Dios, ya es un foco rojo para darnos cuenta que no va a edificar muy bien a su iglesia, ¿no? Y quiero que tengan en cuenta en toda esta clase que el pastor no debe de ser perfecto. Obviamente va a tener errores, ¿no? Va a tener errores. Tampoco es como que si se equivoca en una prédica y dijo algo malo, ya lo tacho y es un mal pastor. No, obviamente no, porque en el caminar del pastor va a aprender todos los días. Entonces va a ir creciendo. Aquí el problema, les repito, si no está edificado, o sea, si ya pasaron 5 o 10 años y sus ovejas siguen igual, entonces ahí sí podemos decir que no ha sido un buen pastor. Entonces, miren, cuando alguien ya está en el servicio, sea pastor, o en este caso nos estamos enfocando al pastor, o sea un servidor, quizás, repito, ya cumplió los requisitos y ya va a pensar que está bien todo lo que haga de ahí en adelante. Puede predicar, puede orar por enfermos, puede salir a evangelizar, puede hacer muchas cosas y como ya cumplió estos requisitos, va a pensar que está bien, ¿no? Y esto no significa que si cumplo los requisitos, tengo un sello para que después no me pueda equivocar, ¿no? Y recuerden lo que dijo Jesús en Mateo 7, dijo esto. En el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, o predicamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros, ¿no? Entonces, imagínense un servidor en una iglesia que haga todo esto, que profetice o que predique la palabra de Dios. Pero imagínense que todavía más que expulse demonios, ¿no? Entonces va a decir, no, pues entonces soy un pastor, soy el mejor pastor de Mexicali, a lo mejor puede pensar, ¿no? Pero todavía más, hace milagros ese pastor o ese servidor. Entonces imagínense cómo pensará esta persona. No, pues Dios está conmigo y todo lo hago bien, porque si no, pues no podría hacer esto, ¿no? Pensaría eso. Hay muchos servidores hoy en día en iglesias grandes que tienen errores o tienen pecados muy graves como adulterio o como homosexualismo o como liberalismo, etcétera, pero como predican bien, quizás alguien se sane cuando ellos oran o quizás expulsan demonios, ¿qué van a pensar? Pues estoy bien, ¿no? Porque si no estuviera bien no pasaría esto. Pero eso no es garantía de que tú estés bien, porque Jesús dice, en aquel día muchos me dirán esto, profetizamos, expulsamos demonios, hicimos milagros en tu nombre. ¿Y qué les dice Jesús? Nunca los conocí. Pero Apártense de mí. tampoco no habrán leído la Biblia, ¿no? Porque ahí tampoco Abraham entró a la tierra prometida por, por no obedecer, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando, sí, de hecho era Moisés, pero Digo, sí, estamos en el contexto, Moisés. sí, 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 pero sí, sí la entendí, Ajá. pero estamos en el contexto, digamos, de la aprobación de Ah, Jesús, ok, ¿no? ok. O de la entrada al cielo, por así decirlo. Entonces, repito, si ya un servidor de una iglesia, un pastor, puede hacer todas estas cosas,
va a pensar que está bien y va a ser muy difícil corregirlo, ¿no? Porque como ya hizo todo esto, va a pensar que pues él es el mero mero. Pero esto es un riesgo, eso no es garantía de que sea un buen pastor o un buen servidor. Porque Jesús les dijo, no, yo nunca te conocí. Y todavía más, todavía Jesús agrega, tú hacías malas cosas, o sea, aléjate de mí, hacedor de maldad. Y en otra traducción dice, violas las leyes de Dios. O sea, hacer, hacer cosas sobrenaturales no es garantía de que tengas la aprobación de Dios. No es garantía. ¿Cuál es la garantía de ser un buen pastor o un buen servidor? Que estés edificando a tu iglesia. Y la edificación no siempre va a venir por un milagro. Claro que sí puede serlo, ¿no? No estoy diciendo que los milagros sean malos, pero vamos a ver más adelante que el pastor se tiene que enfocar en edificar a su iglesia, no en este mundo, o no buscando el bienestar en este mundo principalmente, sino tiene que edificar a su iglesia pensando en lo que va a suceder cuando ellos se mueran, en lo que va a suceder cuando ellos vivan el cristianismo, ¿no? Así es como podemos darnos cuenta si alguien está edificando bien su iglesia. Entonces no es garantía de que las señales milagrosas aprueben que estás bien con Dios, ni que seas un buen ministro. Bueno, vamos a continuar. Como paréntesis, les repito, si ustedes conocen a un buen pastor o a un pastor, un servidor que hace quizás cosas sobrenaturales, está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero no es lo importante. Porque qué tal si hace cosas sobrenaturales, pero el evangelio está muy diluido. O qué tal si es un mal ejemplo, pero sí sana enfermos, ¿no? A final de cuentas, quien se sana o quien no se sana es por la voluntad de Dios, no por la persona que ora. Entonces, así es como nos damos cuenta si alguien es buen pastor o buen servidor. Si edifica a su iglesia conforme a la palabra de Dios. Y la primera, estas son en grandes rasgos. Obviamente no podemos decir detalladamente todos los deberes, pero estos son los más importantes. El deber de un pastor, de un anciano, la primera eh, es orar por sus ovejas. Orar públicamente o también orar, obviamente, personalmente, ¿no? Entonces, si un pastor no ora por sus ovejas, obviamente está está fallando muy grave en su tarea de ser pastor, muy grave, ¿no? Fíjense, antes el sacerdote era quien intercedía por los pecados del pueblo, ¿no? Cada año el sacerdote se presentaba ante el altar de Dios y ofrecía una ofrenda por todos los pecados de su pueblo. Entonces, él era el intercesor, por así decirlo, ¿no? Todo eso se anuló cuando vino Jesús. La palabra de Dios dice que eh, hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, así lo dice, ¿no? Esa es intercesión general, ¿no? Pero dentro de la iglesia, quien debe de poner las rogativas al frente de Dios por su iglesia es el pastor. Si un pastor no pone en las manos de Dios las necesidades de su iglesia, no está cumpliendo con su función. Y está quizás o puede reflejar orgullo, ¿no? Porque obviamente sabemos que la iglesia no es de él, la iglesia es de Dios. Y si un pastor no ora por las necesidades de su iglesia en general, está, puede caer en un orgullo muy grave. Obviamente Dios las conoce, ¿no? Pero aquí no estamos hablando, como les decía, la oración es muy importante, pero a final de cuentas, cuando alguien no ora, refleja más lo que hay en él que lo que busca de Dios.
Entonces, el pastor también debe de presentarse al frente de su iglesia para utilizar los dones que ellos tienen o que él tiene, ¿no? Y presentar las oraciones públicas a Dios. Lo repito, si un pastor quizás no conoce a su iglesia, en este caso mencioné los dones, no conoce pues ni siquiera los dones o no sabe qué son los dones, no sabe cómo la iglesia convive, no sabe si unos están bien, etcétera, su oración va a ser fracasada, ¿no? Porque no va a saber por qué orar. Fíjense, ¿se acuerdan cuando vimos el capítulo de Hechos, cuando nombran a los ancianos? Les dicen los apóstoles, ustedes van a buscar entre ustedes a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos. Persistir es algo continuo, siempre, siempre. Entonces, el pastor o el anciano debe persistir siempre en la oración por la intercesión de su iglesia y en la palabra de Dios. Si un pastor por algunas otras tareas se desvía de estas dos cosas importantes, es un riesgo muy grande de que no esté edificando a su iglesia bíblicamente, ¿no? Quizás él piensa que le está edificando, pero en otras áreas, pero si no ora por ellas y no se dedica a la palabra, no la está edificando bíblicamente. Ese es el primer deber, orar por su gente. ¿Se acuerdan de la palabra que era anciano? Que anciano también se puede derivar del latín, que es senador. Y vimos que una definición era que velaban por el bien de su gente gobernada, ¿no? Entonces, la palabra velar es que siempre esté al pendiente de las necesidades de su iglesia y que las ponga en oración ante Dios. Ese es el primer deber del pastor. El otro deber, como ya lo mencioné, los apóstoles decían, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, el otro deber es predicar la palabra de Dios. Entonces, así como él debe de poner enfrente de Dios las necesidades de su iglesia, así también él es el responsable de poner frente a su iglesia lo que Dios dice. Así como el pastor debe de poner en las manos de Dios las necesidades de la iglesia, así también él es el responsable de poner frente de su iglesia lo que Dios dice, ¿sí? Pero si tergiversa o no sabe predicar la palabra de Dios, su iglesia no va a saber qué es lo que Dios quiere. Entonces es una responsabilidad bien grande, por eso decían los apóstoles, ustedes búsquense a alguien que haga otra actividad, porque nosotros ya tenemos mucho trabajo con orar y predicar la palabra de Dios, ¿no? Entonces no es cualquier cosa. Entonces este pastor o este líder debe de estar dispuesto a siempre, todas las veces que sea posible o que él pueda, presentar el mensaje de Dios y hablar en nombre de Dios. O sea, pararse enfrente de ellos, enfrente de la congregación y pensar que él está hablando de parte de Dios. Entonces, si alguien no predica bien o un pastor está fallando en eso, sus ovejas no van a saber lo que Dios quiere de ellas. Entonces, recuerden la palabra que le dijo Pablo a Timoteo. Le dice en la segunda carta de Timoteo, Pablo ya se iba a morir. Y antes de despedirse de Timoteo, esa es la última carta de Pablo. Antes de morir, o sea, imagínense si ustedes les dicen, ¿sabes qué? La próxima semana ya te vas a morir, ¿no? O dentro de 2 días te vas a morir, ya no te queda poco, o más bien te queda poco tiempo.
te vas a morir en poco tiempo. ¿Qué es lo primero que harían ustedes? Lo primero que se les viene a la mente, ¿qué harían? Participen. Pues yo creo que ponerme a cuentas con Dios, ¿no? Y reconciliarme con el Señor si no estoy obrando correctamente, si no estoy haciendo su voluntad, para que me pueda ir con Él. Bueno, es lo que yo Ok, considero. muy bien. Ok, gracias. ¿Quién más? ¿Qué harían si ya se van a morir? Oye, imagínense que Dios dice, bueno, ya te vas a ir conmigo, ¿no? Ya sabemos que nos vamos a ir con Él, pero ¿qué harían ustedes? O sea, ¿qué harían con su familia? ¿Qué harían con su casa? O sea, ¿qué harían, Dejar literalmente? instrucciones, o sea, ¿Mande? pues despedirme y dejar instrucciones, ¿no? Si me faltaron cosas por hacer, pues dejar instrucciones. Ok, sí. ¿Alguien Digo, más? en el entendido que estamos constantemente pues en la búsqueda del Señor, ¿no? Y de que estamos ordenados, vaya. Ok, sí, sí, sí. ¿Alguien más quiere participar? Pues dejar encargados a mis seres queridos. Ok, sí. Básicamente es lo mismo, por ejemplo, si tomando como ejemplo de que si se quema tu casa, ¿qué es lo primero que sacarías, no? Si tienes la oportunidad de sacar algo, ¿qué es lo primero que sacarías? Y en grandes palabras, a grandes rasgos, pues, lo más importante para ti, ¿no? Pueden ser tus papeles, tu mascota, no sé, tus joyas, si tienes joyas, ¿no? Y lo mismo, o sea, si nosotros si ya sabemos que nos vamos a morir, nos vamos a ir con Dios, lo primero que haríamos sería lo más importante para nosotros, ¿no? Como dicen, dejar instrucciones, despedirme de mis hijos, porque es lo más importante para mí. Entonces, Pablo aquí ya se va a morir. Y antes de morirse, antes de despedirse, o ya parte de su despedida, le dice a Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. O sea, lo más importante que Pablo quería dejar antes de morir era que predicara la palabra. Y fue muy claro, o sea, no dijo, pues no sé, parafraseando, que construyas iglesias, ¿no? O que hagas muchos discípulos, que es parte de, ¿no? Pero no se enfocó en eso, Pablo, se enfocó en lo más importante, que prediques la palabra. Te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, siempre, tiempo tú busca la oportunidad para predicar la palabra de Dios. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Entonces, así, así ya vi tu mensaje. Qué bien controladora, dice Kitsia. Dejar órdenes antes de morirse. No, pero sí, o sea, entonces Pablo, antes de morir, imagínense qué pensó él. Ya me voy a morir. ¿Qué le voy a decir a Timoteo? Tengo que decirle lo más importante, que predique la palabra. Eso es lo más importante. Repito, de nada sirven, o bueno, no de nada, ¿no? Pero ¿de qué sirven los milagros? ¿De qué sirven la expulsión de demonios, como decía Mateo, si no se predica la palabra? ¿De qué sirven los sentimientos? ¿De qué sirven las emociones si no se predica la palabra? Claro que sirven y son buenas, pero si no está la prédica de la palabra, no pasa nada. Eso no es lo más importante. Entonces, lo más importante que debe hacer un pastor es orar por su gente y predicar la palabra. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, el mismo ministro
de la iglesia, tiene que, repito, hablar de parte de Dios a sus congregantes. Lo más importante, él es quien se encarga de descifrar, digámoslo así, los misterios de la Biblia para que la gente pueda entender. Él es quien se encarga de estudiar toda la semana para que el domingo la gente pueda recibir un alimento saludable y muy completo, ¿no? Él es el responsable de esto. Entonces, todo esto debe de hacerlo él, el pastor o el anciano, con todo su tiempo puesto hacia ese ministerio. O sea, esto debe de tomar la mayoría de su tiempo, la prédica y la oración. Pero cuando un pastor tiene demasiado tiempo libre, es un signo de, es una luz roja de que no está dedicando tiempo en la palabra de Dios. Porque les repito, predicar y sacar un buen sermón no es cualquier cosa, lleva mucho tiempo. Entonces, también como decía Pablo a Timoteo, como buen ministro de Jesucristo, se tiene que presentar como un obrero que no se tiene que avergonzar. El pastor tiene que presentarse ante Dios como un obrero que no se tiene que avergonzar de lo que hace, sino que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, cuando, miren, vayan a Primera de Pedro 2, versículo 2. Primera de Pedro 2, 2. Cuando lo tengan, alguien ayúdeme a leerlo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, Pedro dice, deseen como niños, esta carta está dirigida a cristianos, a los cristianos que se dispersaron por todo el mundo, ¿no? Y dice Pedro, deseen como unos niños recién nacidos la leche de su mamá. Y yo creo que todos conocen eso, ¿no? Como un niño, cuando tiene hambre, ¿cómo se pone? ¿No? No, si le das juguetes, si le das peluches, les das cosas bien padres, pero no tienen la leche de su mamá, no se callan los niños, están inquietos hasta que le das lo que ellos quieren, que es leche. Entonces, esa misma ilustración la usa Pedro aquí. Deseen como niños la leche espiritual. Obviamente esa es la palabra de Dios, ¿no? Pero la palabra que sobresale aquí es no adulterada. Entonces, ¿qué pasa si a un bebé recién nacido le doy cualquier leche, ¿no? Las leches que venden hoy en día que son casi agua pintada de blanco, ¿no? ¿Qué pasa si a un niño recién nacido le doy esa leche? Pues se va a morir al tiempo, o va a crecer muy enfermizo, va a crecer sin defensas, va a crecer todo desnutrido. ¿Qué pasa si nosotros no comemos la leche no adulterada? O más bien, ¿qué pasa si comemos la leche adulterada? Pues La enfermamos. palabra de Dios diluye. Sí, no vamos a crecer o vamos a crecer bien enfermos, ¿no? Como dice Pedro, para que crezcan en salvación, para que crezcan. Entonces, si el pastor o el ministro está alimentando sus ovejas con una leche adulterada, sus ovejas no van a crecer, van a estar enfermas todo el tiempo, van a estar, ¿cómo se dice? Desnutridas. Si el mensaje está diluido y no es lo más puro que se pueda, no va a edificar a su iglesia y sus ovejas van a estar flacas todo el tiempo, ¿no?
Entonces, ese es el segundo deber del anciano, predicar la palabra de Dios no adulterada, y es lo más importante que debe hacer junto con la oración. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, siempre, siempre. Punto número 3, también es responsabilidad del anciano o del pastor eh, es una tarea pública que el pastor organice o se haga cargo de la administración de las ordenanzas de Jesús. En otras palabras, nada más la cena del Señor o la Santa Cena, como la conocemos, debe estar en manos del pastor. Él es el que la debe de dirigir, o los pastores, y el bautismo. Esa es otra responsabilidad que tiene el pastor para ejercer sobre sus ovejas. Instituir y enseñar acerca de lo que Jesús estableció, que es la cena, en el caso de las ordenanzas dentro de la iglesia, que es la Santa Cena, debe de enseñar a la gente qué es eso, por qué se hace, cuándo se hace, etcétera, etcétera. Y también el bautismo. Debe de enseñar por qué se debe de bautizar, qué significa, todo eso. También es responsabilidad del pastor o de los líderes de la iglesia. ¿Dudas hasta aquí? Nada más nos falta uno y ya. ¿Tienen dudas? No, no. Ok. Entonces, para pasar al último punto, vamos a retomar. Qué es lo que debe de hacer un pastor en una iglesia? Punto número 1, o lo más importante que debe de hacer, orar y predicar la palabra de Dios. Presentarle a Dios las necesidades de la iglesia y presentarle a la iglesia lo que Dios manda. Cómo se deben de dirigir, qué deben de hacer y qué no deben de hacer, qué deben de pensar, qué no deben de pensar, todo. Recuerden, ya vimos que el pastor se encarga es un supervisor, ya vimos que el pastor también es un anciano que tiene experiencia, que aconseja, ya vimos que también el pastor es quien alimenta, quien abraza, quien les corta el pelo a las ovejas. Todo eso debe hacer un pastor en su congregación. Debe de estar al pendiente todo el tiempo de sus ovejas y todas las necesidades, ponerlas al frente de Dios y poner enfrente de la iglesia lo que Dios manda. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? La palabra de Dios es responsabilidad del pastor predicarla, no de otros hermanos. Claro que lo pueden hacer, ¿no? Pero la responsabilidad principal es de los ancianos, de los líderes, porque si no será una leche adulterada y por lo tanto no vamos a poder crecer. Y la que vimos es que también es responsable de bautizar a las personas y de enseñar o de liderar la Santa Cena. Y por último, les repito, son los más importantes. Por último, ¿qué es lo que a veces menos se da o se llega a los extremos? En unas iglesias no se da y en otras se da demasiado, y es ejercer disciplina. Entonces, en unas iglesias no se lleva a cabo la disciplina y en otras exageran, ¿no? Y son muy legalistas. Entonces, también es responsabilidad del pastor o del anciano, o es su deber, velar para orar, velar para predicar, pero también velar para disciplinar a su iglesia, para que la iglesia se conduzca disciplinadamente y mantener el orden debido en todo lo que se haga en una iglesia. Entonces, si una iglesia está en desorden, y esto lo podemos ver desde la limpieza de una iglesia,
desde el orden literalmente de que esté todo ordenado, las sillas donde van, este, todo limpio, etcétera, hasta lo más importante, o sea, que la gente se comporte con orden, que la gente se comporte con decoro, que la gente no esté todo el tiempo como si estuviera en su casa. Entonces, si una iglesia está en desorden en todo sentido, es responsabilidad del pastor o de los ancianos poner orden y poner disciplina. ¿Por qué? Simplemente porque Él es el que administra la iglesia que Dios le dio a su cargo. Y vamos a repetir lo que dice Timoteo. Si no puede cuidar bien su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Si su casa está en desorden, ¿cómo va a querer ordenar la iglesia, no? Si vas a su casa y está sucia, está desordenada, sus hijos son rebeldes, etcétera, es obvio que va a ser un mal pastor. Pero viceversa, si vas a su casa y todo está en orden, está pues lo más limpia que se pueda, está ordenada, su esposa está bien, sus hijos están bien, todo bien, pues obviamente será un buen pastor en la iglesia. Entonces, ese es el último punto más importante, bueno, no más importante, pero muy importante porque, repito, hay iglesias donde no se da esa disciplina o donde hay demasiada disciplina. Y vamos a leer, por favor, Primera de Pedro 5, versículo 3. Entonces, el pastor es el responsable de ejercer disciplina, es el responsable de corregir lo que está mal, es el responsable de castigar a alguien en el buen sentido de la palabra, pero vamos a ver cómo. Primera de Pedro 5:3. ¿Quién lo tiene? Amén. Dice Ok, así, adelante. no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Primera de Pedro. Ok, gracias. Sí. Entonces, no teniendo señorío, como dice. Repito, hay pastores que o son muy liberales y no les importa lo que hagan en su iglesia, o se enseñorean de sus ovejas y piensan que son los amos, ¿no? Pero Pedro aquí dice que no, no como teniendo señorío, ¿no? Entonces, todo eso va a reflejar si el trabajo del pastor es bueno o es malo. Y todavía dice, sino como con tu ejemplo. Entonces, si un pastor eh, quiere disciplinar a alguien, ¿cómo debe de enseñarlo en primera instancia? Con su ejemplo. En todo sentido, repito, desde la limpieza, desde el orden de todo, hasta el orden de su mente, de sus emociones, todo. Entonces, si un pastor no tiene un buen ejemplo, su disciplina será o muy liberal o muy legalista, no será una buena disciplina. Entonces, todo esto debe ser con humildad, como dice Pedro, no teniendo señorío sobre sus ovejas. Personalmente yo he conocido iglesias que el pastor parece prácticamente pues su amo. Todo lo que dice el pastor lo hacen y sin cuestionar, o no estoy diciendo que cuestiones a tu pastor, pero hay pastores que creen que sus ovejas son como sus sirvientes y obviamente eso es totalmente equivocado. Ellos también son parte del rebaño y su pastor es Jesús, ¿no? Entonces, si un pastor vive así, lo más saludable es que las ovejas vayan a buscar otro pastor. Y obviamente Dios les va a pedir cuentas por su mal trabajo que hicieron, ¿no? Y también no quiero hablar solamente cosas malas, también si hacen buen su trabajo, si hacen bien su trabajo, si cuidan a su iglesia con humildad, no teniendo señorío, dando un buen ejemplo, etcétera, obviamente también serán recompensados por Dios, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Ya casi terminamos.
¿no? Ok. Entonces, dentro de este último punto de ejercer disciplina, obviamente esta disciplina será mala, por así decirlo, si el pastor no conoce lo que están viviendo sus ovejas. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo disciplinar a alguien si ni siquiera sé cómo vive? Nada más lo saludo y lo despido en la iglesia y ya. Y no lo conozco, no sé qué vive, no sé cómo se porta en su trabajo, no sé con quién se junte, no sé qué creencias tenga, ¿no? Porque luego hay cristianos que van a iglesias, bueno, hay personas que van a iglesias cristianas y siguen teniendo creencias bien viajadas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si el pastor no se involucra con sus ovejas, nunca va a saber eso, nunca va a poder ejercer la disciplina, porque ni siquiera va a saber qué están haciendo mal o qué están creyendo mal. Entonces, si se dan cuenta, como los requisitos, estos deberes no son aislados uno al otro, sino que cada uno enriquece al otro. Entonces, si un pastor, repito, no conoce bien las situaciones o las vivencias de su gente, pues obviamente no va a saber en qué disciplinarlos. Como decía Timoteo, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina, pero si no sabes en qué están mal, pues no vas a poder reprenderlos, ¿no? Y esto sirve de mucho, ¿saben por qué? Porque solamente ejerciendo la disciplina bíblica, los revoltosos van a ser advertidos y van a ser reprendidos. Las almas débiles y desalentadas van a ser fortalecidas y consoladas también. Y también las personas que están pasando tentaciones con una disciplina saludable van a ser alimentadas y se puede superar su tentación. Repito, si, por ejemplo, si yo tengo la tentación o alguien tiene la tentación quizás del alcoholismo, ¿no? De tomar alcohol. Y esa persona se la vive conviviendo con amigos del mundo, ¿qué va a pasar? Pues va a caer. Lo más seguro es que va a caer. Ahora, si esta persona sigue conviviendo así, pero el pastor sabe que eso está mal, la responsabilidad del pastor es disciplinarlo y decirle que ya no se junte con esos amigos, en este ejemplo, ¿no? Por lo tanto, lo puede salvar de una tentación y de cosas muy graves. Y así en todo, ¿no? Les digo, en creencias, en otras tentaciones, en muchas cosas. Pero si el pastor no conoce qué tentaciones, qué problemas, en qué está débil este hermano, este, qué está haciendo mal, cómo trata a su esposa este hermano, etcétera, no va a haber disciplina de ningún tipo. Entonces, imagínense si hay una sana enseñanza, pero no hay disciplina, caeríamos en el mismo error que la mayoría, o si no es que todas las religiones. Vamos a ir el domingo a escuchar un buen sermón, pero vamos a vivir igual, porque no me disciplinan por ningún lado. No están al pendiente de lo que hago y lo que no hago. Todo saludable, ¿eh? No estoy diciendo que el pastor debe andar ahí detrás de ti tampoco. Pero lo que voy es que si nosotros no nos sentimos disciplinados, va a ser muy difícil que cambiemos, porque precisamente por eso Dios puso a pastores, ¿no? Entonces a veces queremos saltarnos esa autoridad y decir cosas como, yo con Dios ya tengo y Él es el que me dice que estoy bien y que estoy mal. Pues obviamente no, porque tú vas a creer lo que quieras creer de Dios, ¿no? Como, por ejemplo, hablé con un hermano la semana pasada y yo le dije, hizo algo equivocado eh, en la iglesia? Y yo le dije que eso era una falta de respeto. Y me dijo, pues yo no, yo creo que no, porque Dios no me lo ha dicho a mí. O sea,
me dijo, yo creo que esa no es una falta de respeto porque Dios no me lo ha dicho. Entonces, Caemos si, ya, hasta si en justificar, ¿no? Los malos modales y la falta de, pues de eso, de modales o de prácticas de convivencia sana, usando la palabra de Dios al Espíritu Santo, como no me han mostrado, no me han dicho, no me han corregido. exactamente. Entonces, obviamente, por eso Dios puso a personas que estén ejerciendo esa disciplina, ¿no? Como se acuerdan que estudiamos también, si un hermano, si alguien tiene algo contra ti, ve con él, si no entiende, con testigos, si no entiende, preséntalo a la iglesia, y si no entiende, córrelo de la iglesia y tenlo por gentil y publicano. Entonces Dios diseñó muy claramente que hay que tener disciplina en la iglesia. Y cuando nosotros, ustedes y yo, nos portemos mal o cometamos algún error, debemos estar dispuestos a que nos pongan disciplina en la iglesia. Y viceversa, si un pastor está viendo que sus ovejas están mal, debe estar dispuesto y es su responsabilidad ejercer la disciplina que la Biblia dice. Si no hay esa disciplina, no va a ser edificada la iglesia. Les repito, vamos a caer en una religión más. Ir el domingo a sentarme a escuchar y vivo igual. Entonces es un problema muy grave que no se... Ajá, adelante. O sea que prácticamente, por ejemplo, cuando hay un líder, un pastor o a una figura de responsabilidad de autoridad dentro de la iglesia que no está imponiendo disciplina, se podría comparar como omisión de cuidados, ¿no? En el ámbito educativo, o sea, se incurre a una falta de omisión de cuidados y significa legalmente pues que no estás haciendo como padre, cuidador o tutor lo que te corresponde. Ajá, exactamente. Sí, es, como bien dices, es una falta de disciplina sería sinónimo de que no es un buen... es lo mismo que pasa con los papás, ¿no? La Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota a aquel que tiene por hijo. Y a veces los papás cometemos el error de, como somos o amamos, según nosotros amamos demasiado a nuestros hijos que no podemos disciplinarlos, pues obviamente ese es un sinónimo de que eres un mal papá, porque un buen papá disciplina a su hijo para que se conduzca por el buen camino. Si no hay disciplina, pues ese hijo va a crecer haciendo lo que él quiere. Quizás, repito, tomando el ejemplo de la iglesia, ¿no? El pastor. Quizás seas un buen predicador, quizás sí te esfuerces y hagas buenas prédicas, pero si no tienes disciplina, no eres un buen pastor. O sea, ser buen predicador no es sinónimo de ser un buen pastor. Un buen pastor debe de hacer todo esto: orar, eh, predicar, también enseñar sobre los estatutos de la Santa Cena y el bautismo, y también ejercer disciplina. Si no están haciendo todo esto, como lo vimos desde el principio, a grandes rasgos no están edificando a su iglesia y, como dice Kitia, no están cuidando a su iglesia, porque la disciplina es un sinónimo de cuidado. Y como les decía un poquito atrás, considerando la disciplina y la predicación y la edificación de su iglesia, el pastor siempre debe de preocuparse por el bien de sus ovejas, pero no por las preocupaciones temporales, sino por los asuntos que preceden a la vida eterna, ¿no? No estoy diciendo que es malo, es que, por ejemplo, hay pastores o hay líderes que se enfocan mucho a que tú vivas bien aquí, ¿no? Y no está mal, pero nada más se enfocan en eso y no se enfocan en enseñarte para que vivas internamente para lo que va a venir después, ¿no? Como decía, como dice la palabra de Dios, hagan tesoros en el cielo, no en la tierra. O sea, tengan su mirada puesta en las cosas de arriba, no en las de aquí. Y a veces hay pastores que por su cuidado, digamos, buena intención de cuidar a sus ovejas, se enfocan nada más en los bienes de aquí. Y eso se refleja, por ejemplo, en las oraciones.
Cuando un pastor nada más se la pasa orando, un servidor se la pasa orando por sanidad, se la pasa orando por bienestar económico, se la pasa orando por felicidad, eh, por tipo esas oraciones, está reflejando que no se está preocupando más por aquí en la tierra que por el verdadero cristianismo. O sea, es muy diferente cuando un pastor ora para que ejerza la palabra de Dios, que un pastor ore para que sean más humildes, que un pastor ore para, eh, no sé, para que conozcan mejor los atributos de Dios, que un pastor ore para que puedan alabar y adorar bien a Dios. Entonces, no está peleado uno con el otro, porque Dios tampoco quiere que vivamos infelices aquí. Aquí el error es que hay pastores que se enfocan tanto en lo de aquí de la tierra y pierden el verdadero sentido del cristianismo, que no es, como decía Jesús, no somos, estamos en la tierra, pero no somos del mundo. Entonces, cuando un pastor se enfoca en las cosas del mundo, no está haciendo bien su trabajo. Entonces, y lo más importante, ¿saben qué es? Como le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, Timoteo. El pastor también debe de cuidar de sí mismo, debe de cuidarse de creer sana doctrina, debe de cuidarse de las tentaciones que él tiene, debe de cuidarse de los pecados que él tiene, etcétera, etcétera, porque solamente así podrá guiar a otros a hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, cuidarse a él mismo también es una responsabilidad. Obviamente eso es de todos los cristianos, ¿no? Pero aún más del pastor, porque quizás puede haber pastores que se enfoquen tanto en el bienestar de la iglesia, pero en ellos mismos no. Y ahí también puede ser un riesgo muy grande por eso vemos pastores o hemos conocido, no sé ustedes, pero yo he conocido a pastores que se cansan y abandonan totalmente porque ya no pueden, porque no se cuidaron a ellos mismos, ellos no oraron por ellos, o a lo mejor la congregación tampoco apoyó al pastor, etcétera, ¿no? Y por último, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 3. ¿Qué dijiste, perdón? ¿Cuál capítulo? ¿Qué libro? Ezequiel 3. Gracias. A veces, en el libro de Gálatas, Pablo dice que no está para agradar a los hombres, porque si su intención fuera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, una de las, considerando todo esto, o sea, la oración que debe hacer el pastor, la predicación, la disciplina, todo debe estar enfocado en agradar a Dios. Porque va a haber personas que no les va a gustar cómo ora, va a haber personas que no les va a gustar cómo predica, que no les va a gustar que lo disciplinen, pero a final de cuentas ese no debe ser su primera importancia. Él se debe de enfocar en lo que Dios le pide y si la gente le gusta o no, él debe de cumplir con su trabajo. Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. 17 nada más. Sí, no, del 17 al 21. Ok. Todos ya están ahí para que vayamos leyendo juntos. ¿Sí? Ok, a ver, comienza otra vez, Kicha, por favor. Desde el 17 entonces. Ok. Sí, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestarás ni le hablarás.
para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Imagínense, imagínense las personas que no quieran someterse a las autoridades que Dios puso, ¿no? Aquí en el libro de Ezequiel están viviendo tiempos proféticos. Obviamente Dios hablaba a través de Ezequiel. Como ya lo vimos en la interpretación, ¿cómo se puede relacionar eso conmigo si yo no soy profeta? Bueno, se puede relacionar siempre y cuando tú tengas gente a tu cargo dada por Dios. Entonces, este texto se puede correlacionar y aplicar muy claramente a un líder de una iglesia o a un padre de familia o una madre de familia, ¿no? Entonces, imagínense, voy a leer yo la igual, nada más que la contemporánea, Reina Valera contemporánea, dice, Hijo de hombre, yo he puesto al pueblo de Israel bajo tu cuidado, ¿no? Yo he puesto a gente bajo tu cuidado. ¿Quién será el responsable de su cuidado? En este caso Ezequiel, ¿no? Pero si Dios manda a un pastor a pastorear una iglesia, ¿quién es el responsable del cuidado de la iglesia? El pastor, ¿no? Entonces dice, así, yo ya te puse frente a una iglesia, frente a gente que debes de cuidar. Ahora, tú vas a oír lo que yo diga, ¿sí? Tú vas a oír lo que yo diga y tú los vas a amonestar de mi parte. Tú los vas a disciplinar de mi parte, pero primero vas a oír lo que yo te diga y después ya vas a poder amonestarlos, ¿sí? Y dice, a ver, yo te voy a decir, si yo, Dios, si yo le digo al impío, está sentenciado a morir, ¿sí? Pero tú no lo dices, tú dices que está bien, que no pasa nada, y tú no lo amonestas para que sepa que va por mal camino, yo le digo a un pecador que se va a morir si no se arrepiente. Pero si tú no le dices nada para que se convierta de su mal camino, ni le hablas para que pueda seguir con vida, esa persona va a morir por causa de su maldad, ¿sí? Esa persona es responsable porque era mala, pero yo pediré cuentas a ti de su sangre. O sea, si tú estás viendo que alguien está mal por el mal camino, alguien está viviendo en pecado, alguien está en desorden, y no le dices nada, esa persona va a perecer, pero tú serás responsable de eso. Entonces el 19 dice eso, dice lo siguiente, pero si tú amonestas al impío, si tú sí le dices que está mal al impío y él no se aparta, él sigue igual de su mal camino, pues también va a morir, pero tú serás libre, porque tú cumpliste con decirle que estaba mal, con decirle, con disciplinarlo. Pero si él no quiere, él va a morir, pero tú vas a ser libre, porque cumpliste con tu trabajo, ¿sí? Y continúo con el 20. Ahora bien, si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, y yo pongo delante de él un tropiezo, él va a morir. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Porque tú no lo amonestaste. Y por causa de su pecado, eh, y por causa de su pecado, y yo no tomaré en cuenta todos sus actos de justicia.
pero a ti pediré cuentas de su sangre. Pero si amonestas al justo para que no peque, y éste no peca, él va a vivir, ciertamente vivirá por haber sido amonestado, y tú te habrás librado de morir. Creo que es un texto muy claro, ¿no? Si un pastor no cumple con su responsabilidad de disciplinar y corregir a su gente, pues su gente se va a perder. Pero aún así, él será culpable y él también es culpable de su sangre, como dice aquí. Pero al contrario, si un pastor disciplina a su iglesia y la iglesia no lo quiere obedecer, la iglesia va a sufrir consecuencias, pero él no, porque él cumplió con su trabajo de decir lo que estaban haciendo mal. Entonces, yo veo este versículo como un alivio muy grande y también como una responsabilidad bien grande, porque como un alivio bien grande, un pastor puede decir, o en este caso yo, bueno, yo ya dije en qué están equivocados, yo ya dije cómo pueden cambiar, yo ya cumplí porque es mi tarea, yo ya soy libre de su sangre. Ese es un alivio muy grande, pero también es una responsabilidad de que de verdad digas lo que Dios dice. Entonces, a eso me refería cuando Pablo dice, yo no estoy para agradar a la gente, si yo quisiera agradar a la gente no sería siervo de Cristo. Y lamentablemente hay pastores o ministros que quieren agradar más a la gente que Dios, no quieren eh, disciplinar a la gente porque quizás tienen miedo de que se vayan de la iglesia, pero a final de cuentas no están cumpliendo con su trabajo y Dios les va a demandar la sangre de esa gente. Entonces es una responsabilidad bien grande ser un líder de una iglesia, porque si alguien, repito, si no cumple su trabajo, gente se puede ir a la condenación junto con él. ¿Dudas hasta aquí? Vimos a grandes rasgos cuáles son los deberes de un pastor. Orar, predicar, administrar las ordenanzas, Santa Cena, el bautismo y ejercer disciplina. Eso es lo que debe de hacer un pastor para que sea un buen pastor. Pero la próxima clase vamos a ver qué debo de hacer yo como congregación, ¿no? Porque quizás sí entendemos que hay pastores malos, que hay pastores buenos, bueno, pero ¿qué hay de ti como congregante? ¿Eres un buen congregante o no eres un buen congregante? Entonces, eso es lo que vamos a ver la clase, la próxima clase. Y repito, mediten en todo esto que ya vimos, qué es lo que debe de hacer un pastor, qué debe de cumplir los requisitos, etcétera, etcétera, porque a final de cuentas yo le voy a dar mi confianza y voy a poner la vida mía y de la de mi familia a su cuidado. Si es un mal pastor, pues hay que tener cuidado, ¿no? Si es un bueno, qué bueno, adelante. Pero, repito, mediten en esto porque nosotros, si no cumplimos con los deberes de la congregación, no tenemos derecho para señalar a un pastor, aunque sea malo, ¿sí? Porque a veces también no quiero caer en esto, no quiero hacerlos caer, ni yo tampoco, en que como yo ya conozco lo bueno y lo malo de un pastor, ya me siento como juez, ¿no? Y este pastor es malo y este es bueno, y nada más juzgando. Sí, ok, tienes razón, pero tú qué deber estás cumpliendo en tu congregación. Para empezar, ¿te congregas? No, pues es que yo creo que Dios está en todas partes. No, pues entonces estás bien mal tú, ¿no? O si te congregas, haces, obedeces. Si te congregas, llegas a tiempo. Si te congregas, aportas a los hermanos. O nada más llegas y te despides y te vas. Bueno, pues ese es nuestro deber. También tenemos deberes en la iglesia. Bueno, si no hay dudas, comentarios, terminamos la clase de hoy. ¿No hay dudas o comentarios que quieran participar o que quieran aportar?
No, de mi parte no, Manuel, gracias. Ok. ¿Tú qué dijiste, Kitsia? Ah, nada. Ok. Bueno, entonces continuamos la próxima clase con los deberes de la congregación para la iglesia y para los ancianos. Y pues sería todo de mi parte. Les Hasta mando ahorita no ha habido una. ninguna actividad, perdón, sorry, una duda, pero no del tema de ahorita. No ha habido hasta ahorita ninguna actividad como de repaso, ¿verdad? No, estábamos viendo es que si hacíamos una por, a lo mejor dividida en dos máximo, o si Ok. no, una simplificada del tema de los diáconos y del pastor. Ah, ok, perfecto. Porque sí, a lo mejor y la vez pasada se hizo un poquito pesado porque era uno por cada uno, ¿no? Pero vamos a probar cómo se sienten haciéndolo nada más un cuestionario simplificado y vamos a ver cómo nos va. Pero sí, cuando terminemos, sí va a haber evaluación, Ok, perfecto. Muchas ¿ok? gracias. Bueno, pues cuídense mucho, descansen, buenas Buenas noches noches, Dios los bendiga. y les mando un abrazo. Bendiciones. Bye. Los bendiga, bye.